Hola, buenas noches ya. Bueno, yo también les voy a contar un poco sobre mi vida y a través de algunos aprendizajes, compartirlos con ustedes y a ver si también les suman un poquito y que sigamos reflexionando acerca de nuestra sociedad y el desarrollo, ¿no? Eh, Les quería preguntar primero si ustedes alguna vez han escuchado la frase, la educación es la mejor herencia que te pueden dejar. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Bien, yo también la he escuchado muchísimo y de hecho es una frase que ha estado muy presente durante mi infancia, mi adolescencia y creo yo hasta el día de hoy. Y pasa que para muchas personas esta frase cobra sentido, pues en un mundo con tantas desigualdades tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Como me presentaron, soy Karina Correa, yo no soy de Arequipa, yo soy del norte de Perú, de Chiclayo y Piura. Y bueno, mi familia se tuvo que mudar a la ciudad, sobre todo por un tema de la educación, ¿sí? Y este tema de la educación estuvo muy presente durante toda mi vida y durante mi historia familiar, como el reconocer la importancia de la educación. Y yo pertenezco a la primera generación de mi familia que recibió educación superior. Por parte de mi madre, solo uno de los hermanos, varón y el último, pudo acceder a conseguir una carrera profesional y por parte de mi padre, lamentablemente, ninguno pudo lograrlo, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, siempre este tema ha estado como muy presente y recuerdo que cuando yo era pequeña, mi papá y mi mamá se esforzaban muchísimo para que mis hermanas y yo pudiéramos recibir la mejor educación que podíamos. Bien, bueno, estas son algunas fotos de donde estoy en el colegio y algunas cosas que pasaban en esta etapa era que mi mamá, mi papá siempre nos decían como tienen que estar listas para el colegio, llegar temprano, no pueden sacar malas notas, como que teníamos muchas conversaciones en relación a esto. Y ellos siempre trataban como de cumplir con todos los materiales, disponer del mayor presupuesto que podían para poder cubrir nuestros gastos en educación, ¿no? Claro, dentro de nuestras posibilidades. Incluso podían faltar algunas cosas, no las básicas, pero algunas cosas que yo en ese tiempo no terminaba de entender porque no podía tener algunas cosas como algunos otros de mis amigos o amigas. Y también pasaban algunas situaciones en las que mi papá y mi mamá buscaban ahorrar, ¿no? Y también yo renegaba un poquito con eso porque no terminaba de comprenderlo. Por ejemplo, mi mamá en alguna ocasión me compró zapatos 1 o 2 tallas más grandes, de modo que no tuviera que gastar en comprar nuevos zapatos porque yo estaba creciendo, me iban a crecer los pies, ¿no? Entonces para mí era súper incómodo porque tenía que ponerle algodoncito a los zapatos y además sentía vergüenza porque según yo se veían súper grandes y yo era pequeñita, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasaban. Y además mi familia no era la única que utilizaba este tipo como de estrategias de ahorro, sino que también dentro del barrio en el que yo crecí y en la escuela en la que estudié, muchas mamás, sobre todo, como que trataban de por ahí hacer algunos ajustes en sus presupuestos para disponer dinero a la educación, ¿no? Por ejemplo, cuando el uniforme gris ya perdía su color por la lavada y por el sol, lo que hacían era llevarlo a la costurera, descoserlo, voltear la tela y quedaba como nuevo. Y a mí eso me parece un truco buenísimo, ¿no? Pero se hacía justamente porque a veces el dinero no alcanzaba, pero eso no podía impedir que los niños y niñas asistan a la escuela, ¿no? Como les contaba, mi familia no es de Arequipa, somos del norte y somos de la Sierra de Piura. Muchas personas cuando les dicen Piura solo imaginan playas, pero tiene una gran parte de sierra. Y somos del distrito de Paimas en la provincia de Ayabaca. Cuando yo tenía 4 o 5 años fue que nos mudamos a la ciudad, a Chiclayo. Y de hecho esa es una historia que le pasa a muchísimas familias en Perú. De hecho, muchas personas somos migrantes internos, ¿no? Y esto pasa pasa muchas veces porque necesitamos movernos para poder acceder a servicios de calidad. En el caso de mi familia fue para poder acceder a educación de calidad. Porque donde vivíamos solo había una escuela pequeñita, la secundaria quedaba lejos y por otros factores era tal vez un poco imposible
que recibamos educación de calidad. Entonces nos mudamos. Y toda esa historia familiar y el reconocimiento de por qué para mi familia siempre ha sido tan importante la educación, pasó a cobrar sentido a través de mi carrera y también me ayudó como a descubrir de dónde es que viene mi preocupación y también mi pasión por la educación. En mi último año de universidad, como que en los 2 últimos ciclos, entre 2013 y 2014, pasaron 3 cosas importantes para mí. La primera, que me enamoré de mi carrera, o sea, ya casi terminándola. Recién fue que me gustó y decidí que quería dedicarme a trabajar en proyectos de desarrollo y sobre todo dentro del ámbito educativo. La segunda fue que empecé justamente a interesarme y involucrarme con temas relacionados a la problemática de la educación en nuestro país. Y la tercera fue que me afirmé como feminista. Estas 3 cosas van a ir cobrando sentido en lo próximo que les voy a contar. Es en 2014 también que se estrena el documental La Escuela del Silencio. No sé si algunos de ustedes la han visto, tal vez, ¿la han escuchado? La Escuela del Silencio, un documental de UNICEF, ¿no? Bueno, se las recomiendo, tienen que buscarla. Ya tiene varios años de haberse estrenado, pero, y lamentablemente, mucho de lo que se muestra en este documental todavía sigue vigente. Y se muestran alguna información, algunas cifras como estas, por ejemplo, que la tasa de conclusión oportuna, es decir, de quienes terminan la educación secundaria a tiempo en la edad que corresponde, era solo del 64.5%, o sea, un poquito por arriba de la mitad. También nos muestra esta información que estudiantes de primaria en zonas rurales, que el 22% de estudiantes de primaria en zonas rurales tienen 1 año de retraso escolar. Y que el 12% de adolescentes de 15 a 19 años estaban embarazadas. Esta es una cifra altísima. Y bueno, entonces, yo cuando vi este documental, lo vi por primera vez en un taller del que participé y me generó angustia, me generó tristeza, me generó ira y lo puedo resumir como indignación, porque me parecía realmente injusto que nuestros estudiantes, que niños, niñas y adolescentes tengan que vivir esa realidad. Pero también me llevó como a investigar un poco más y a cuestionarme un poco más sobre estas cifras, ¿no? Y me preguntaba qué estábamos haciendo como sociedad para que eso esté pasando en ese momento. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esa realidad como sociedad colectivamente? ¿Y qué estaba haciendo yo o qué podía hacer en ese momento para aportar un poco por lo menos? Sin embargo, estas cifras que viene el documental y que luego descubrí otras más que acompañaban esta realidad, no eran cifras alejadas. Ya las había vivido mi familia, eran parte de mi historia familiar, las había vivido yo, las habían vivido estudiantes que conocí a través de un voluntariado, a través de proyectos universitarios, a través de mi primer trabajo. Lo ha vivido también mi hermana, quien es docente y en ese tiempo ella trabajaba para Enseña Perú. Y bueno, sentía que tenía que hacer algo. Ya estaba yo terminando la universidad, ya estaba segura que quería trabajar en proyectos de desarrollo, ya me apasionaba la educación y estaba muy involucrada con la problemática de la educación. Entonces decidí que era momento de empezar como a construir por ese lado. Y ya conocía yo de Enseña Perú a través de mi hermana, como les comenté, que trabajaba en esta organización. Y Enseña Perú me pareció una organización que se alineaba perfectamente con lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces vi la convocatoria, postulé, ingresé y empecé a trabajar en educación. Enseña Perú es una organización que tiene un sueño hermoso. Sueña con que en el 2032, 8 de cada 10 estudiantes reciban una educación de trascendencia y lo hace generando espacios de liderazgo transformativo donde diversos actores, directores, docentes, toda la comunidad educativa y los estudiantes se unen para poder transformar la educación, obviamente mejorándola. Entonces, yo trabajé 3 años en Enseña Perú y dentro de esos 3 años tuve como muchos aprendizajes, de hecho fueron 3 hermosos años, pero quisiera compartir con ustedes 2 de estos aprendizajes que creo que son cruciales cuando hablamos de accionar y transformar la realidad.
El primero es que cuando intervenimos en un contexto que no es el nuestro o cuyas problemáticas no nos afectan directamente porque no pertenecemos a este grupo poblacional que está siendo oprimido, que está siendo discriminado, violentado por ser como es, nuestro rol no debe ser protagónico. No somos superhéroes, no somos superheroínas y creo que es importante que empecemos como a desprendernos del complejo de salvadores o salvadoras. Más bien para pasar a ser aliadas y aliados. De modo que nuestra capacidad de escucha, nuestro aporte, nuestra comunicación se den de manera horizontal y no en jerarquías donde nosotros nos colocamos en la cúspide. Y lo segundo que les quiero compartir también es acerca del trabajo colectivo o la acción colectiva. De manera individual podemos lograr muchas cosas, sí, pero esto no va a tener un real impacto en la comunidad y realmente no va a ser transformación. Entonces, es necesario que nos escuchemos, que dialoguemos. Ya alguien antes también hablaba como el conectar, y eso es muy importante, ¿no? Pero escuchándonos, estableciendo también alianzas, viendo quién más quiere o está buscando impactar en este tema, está buscando transformar este aspecto o la realidad para poder unirnos y trabajar colectivamente. Y algo más que me dejó esta experiencia, además de estos dos aprendizajes que les compartí, fue el común de muchas mujeres que conocí, que eran madres, tías, abuelas, amigas o de mis estudiantes o algunas mujeres de la comunidad también. Y muchas de ellas comentaban como, yo quería ser profesora, pero salí embarazada y ya no pude. Yo quería ser policía, pero me casé y ya no pude. Yo quería estudiar computación, pero no pude hacerlo porque ya no tenía dinero y tenía que trabajar, ¿no? Y así, entre otros mensajes similares que mostraban un poco de los sueños interrumpidos de muchas mujeres en nuestro país y bueno, en las zonas donde yo me encontraba en ese momento. Y además también noté que muchas de las mujeres que estaba conociendo hasta ese momento no solo trabajaban en casa, sino que también trabajaban en la chacra o en algún negocio familiar. Sin embargo, no todas podían administrar el dinero que ellas mismas generaban, lo cual a mí me resultaba muy injusto. Pero nuevamente, estas situaciones no sucedían solo ahí, yo ya las había reconocido también de mi historia familiar. Había reconocido mujeres de mi familia que habían sufrido de violencia económica, física, psicológica, otros tipos de violencias. Y también seguí conociendo más adelante mujeres adultas que lamentablemente no habían podido acceder a educación, que no habían podido acceder a oportunidades para seguir formándose o desarrollar ciertas competencias. Y esto nuevamente me llevó como a este sentir, ¿no? Como de indignación. Y empecé este recorrido nuevamente, que yo lo resumo así, como indignación, que es esta sensación de injusticia que nos genera algo, como que decimos que esto no puede estar pasando, ¿por qué está pasando esto? Comprender y cuestionar la realidad, porque a veces creemos que desde la indignación nos podemos catapultar solamente a la acción, pero es importante conocer, comprender, cuestionar nuestra realidad para saber de dónde es que viene esta problemática, desde cuándo está pasando, a quiénes les afecta más, por qué, y después de esto empezar a accionar, ¿no? Entonces hice nuevamente este recorrido, volví a sentir lo mismo, dolor, injusticia, indignación, y en esta indignación además reparé en un dato que les conté al inicio, en que dentro de mi familia, mi generación fue la primera en recibir educación superior, era un dato que yo conocía, pero que no había cobrado tanto sentido hasta ese momento. Y para poder relacionar con nuestra actualidad, les presento también algunas cifras que hasta el día de hoy también me siguen generando cierta indignación. Por ejemplo, en Perú, por cada hombre analfabeto, tenemos 3 mujeres analfabetas. En nuestro país, las mujeres percibimos el 71.6% del sueldo que perciben los hombres por un trabajo igual o similar. Durante la primera mitad de este año, de enero a junio del 2022, se atendieron aproximadamente y un poco más de 70,000 casos de violencias contra las mujeres. Y en lo que va del año, bueno, hasta fines de noviembre,
se registraron más de 21.000 partos de adolescentes de 12 a 17 años. Tremenda esta cifra, ¿no? Desde 12 años. Entonces, ¿cuál es esta realidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Yo creo que esta sociedad lo que nos presenta es violencia de género, violencia económica, violencia sexual, violencia física, falta de acceso y oportunidades de educación, falta de oportunidades para poder desarrollar competencias y desigualdad. Yo les invito a cuestionarse esta realidad. Lamentablemente, somos un país tremendamente desigual, pero así, abismalmente desigual. Un país donde todavía vemos acciones de racismo, de clasismo al día de hoy, de machismo también. Y esto suena durísimo, tal vez suena un poco negativo, pero es importante justamente el segundo paso de comprender y saber dónde estamos, en qué realidad nos encontramos. Lamentablemente este también es un país donde todavía hay grupos que se oponen a una educación con enfoque de género, donde todavía hay grupos que se oponen a la implementación de la educación sexual integral y donde todavía hay personas que nos hacen difícil a muchas y muchos de nosotros acceder a ciertos derechos. Frente a esta realidad, nuevamente me dije, tengo que hacer algo porque esta no era solo un problema de las mujeres que yo iba conociendo, sino que también era algo personal. Y algo que le había pasado a mi familia y algo que seguía pasando a vista de todos, ¿no? Entonces, en 2019 decidí, bueno, ya he desarrollado varias competencias, creo que puedo iniciar algo y creo que hay muchas personas que quieren también impactar en este tema. Entonces, vamos a hacerlo. Y en ese tiempo yo estaba a punto de hacer un voluntariado en un lugar que no era acá en Perú, pero que tenía un propósito hermoso, en relación a trabajar educación con mujeres que habían estado en situación de cárcel, pero justo antes de escribirle a esta organización para hacer voluntariado, coincidí con dos amigas y les conté, no, miren, está pasando esto, creo que es hora de empezar a hacer algo, de involucrarme un poco más, me gustaría hacer esto, les presenté algunas ideas y esto conectó con ellas también. Conectó con sus historias familiares, con su vida también, porque habían pasado situaciones también de violencia en su familia también. Entonces era importante para ellas también empezar a trabajar desde este lado. Así que me dijeron, bueno, hagamos, construyamos juntas. Y es así que nace, que junto a Paola y Mónica, que son mis dos socias ahora y dos grandes amigas, es que nace La Morada. La Morada es una organización sin fines de lucro que promueve la igualdad de género a través de la generación de espacios de aprendizaje significativos y colectivos y también acompañando el empoderamiento de mujeres para que puedan desarrollar proyectos de transformación en sus contextos y, bueno, proyectos que ellas decidan cómo llevarlos, ¿no? Proyectos que pueden ser desde cómo liderar tu hogar, desde cómo postularte a un puesto en política o lo que ellas decidan. Y La Morada para mí, sobre todo, también es reivindicación. Reivindicación con mi madre, reivindicación con mis ancestras, reivindicación con las mujeres que no tuvieron y las que aún no tienen las oportunidades que por derecho se merecen, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, y ya para ir cerrando, les quiero dejar esta frase de Paulo Freire, que es que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, invitándoles a hacer algo por su educación. Y finalmente les dejo esta pregunta para que podamos responderla. ¿Somos las personas que están cambiando el mundo? Gracias.